cada vez escucho más personas decir: quiero vivir de las rentas. Y claro que se puede, pero muchos se lanzan sin formación, sin estrategia y sin entender realmente lo que ello implica. Resultado: se estrellan. En este vídeo te voy a contar los errores más comunes que he visto y que yo también cometí cuando empecé a invertir a escalar mi portafolio. Llevo de hecho años viviendo de mi propio inmueble, pero sí algo que tengo claro es que no es tan bonito como lo pintan. Así que si ya estás empezando o tienes algún inmueble, quédate, porque lo que te voy a contar puede ahorrarte muchos disgustos, además de miles de euros. Porque créeme, no es todo oro lo que reluce. Así que vamos allá. Error número 1. No dejes tu trabajo antes de tiempo. Muchos, cuando ya llegan a conseguir entre 2 o 3 rentas, ya quieren dejar su trabajo. Pero es un error, porque el trabajo no solamente te va a aportar ingresos, sino también financiación, ya que sin nómina los bancos solamente te van a computar del 50 al 60% de los ingresos que tú percibas en concepto de alquileres, no el 100%, que es lo que mucha gente piensa, y eso va a limitar en consecuencia tu capacidad de crecimiento. Por lo tanto, si quieres escalar de forma sostenible, necesita una hoja de ruta y mantener tu solvencia financiera el mayor tiempo posible, ya que los bancos máximo te van a financiar el 35% de tu nivel de ingresos, y siempre y cuando sea lo que declara en tu declaración de la renta. Que por cierto, si quieres saber más, aquí te dejo un vídeo donde te lo explico. Error número 2. No reinvertir el dinero sobrante. Es decir, te pongo un ejemplo: si cobras 800 euros de alquiler, tienes 300 euros de hipoteca más gastos y te sobran 400, ¿qué harías? Mucha gente los gasta en caprichos y gastos vacíos, pero los inversores inteligentes los reinvierten constantemente. Puedes, por ejemplo, amortizar hipotecas, pagar menos intereses o reinvertirlo en tu próxima inversión. Error número 3. No tener en cuenta el coste emocional y mental del estrés operativo del alquiler. Actualmente el vivir de la renta está sobrevalorado. No te esperaba escuchar esto, ¿verdad? ¿Te crees que con cierto número de rentas vas a alcanzar la dichosa libertad financiera y vas a vivir sin preocupaciones ni quebradero de cabeza, verdad? ¿Con cuántas de hecho crees que será así? ¿3, 4, 5, más? Pero la realidad es que si alcanzas cierto número de inmuebles, ya sea en patrimonio como en gestión, lo que no te cuentan es que se acabará convirtiendo en un trabajo más. ¿Por qué? Porque la gestión de inmuebles conlleva tiempo, esfuerzo y desgaste mental y emocional. De hecho, si desarrollas dicha actividad, te darás cuenta que cada día hay algo, como por ejemplo búsqueda de inquilinos, incidencias, roturas, visitas, firmas y rescisiones de contratos, problemas de convivencia con la comunidad de vecinos, derramas inesperadas o desgasto del mantenimiento del inmueble, etc. ¿Es eso acaso libertad para ti? ¿Te lo has llegado a replantear alguna vez? Muchos de ellos terminan de 3 a 5 pisos y con ansiedad crónica, porque nunca delegaron ni profesionalizaron nada. Y lo que tienes que tener en cuenta es que cuanta más rentabilidad te dé una modalidad, mayor trabajo de gestión tendrá detrás. Y esos son los pros y los contras de cada modalidad. Que por un lado nos podemos encontrar con el alquiler tradicional, por otro lado con el alquiler habitacional y por otro lado con el alquiler vacacional. Por lo tanto, mi recomendación es que antes de nada definas qué es la libertad financiera para ti. ¿Qué es lo que quieres conseguir con esa libertad financiera? ¿Y qué estilo de vida es el que anhelas en consecuencia? Porque si no defines bien estas cosas, te acabarás convirtiendo en un esclavo de tu propio sueño. Y ahí es donde tendrás un choque de realidad entre expectativa vs realidad. 4. Calcular la rentabilidad bruta y no la neta. La gente dice: cobro 800 euros de alquiler, la vivienda me costó 100.000 euros, por lo tanto un 9% de rentabilidad. Pero siento decirte que no es así, porque la realidad es que para ser conscientes de la rentabilidad real de la operación tenemos que tener en cuenta todos los gastos de compraventa, que suelen ser en torno al 10% del precio de compraventa, que ello incluye el ITP, notaría, registro, comisión inclusive de la inmobiliaria, porque la mayoría de operaciones no van a entrar por agencia inmobiliaria, donde también tendremos que tener en cuenta todos los impuestos, seguros vinculados a la hipoteca, gastos en comunidad, IBI, mantenimiento de la vivienda, reparaciones,
seguro de impago, suministros, hasta inclusive tener en cuenta los meses que podamos tener de carencia. Por lo tanto, la realidad es que al final acabas ganando mucho menos de lo que tú pensabas. Y eso es lo que nos indica la rentabilidad neta, que a diferencia de la rentabilidad bruta, en la bruta solamente tendremos en cuenta los ingresos anuales que percibamos en concepto de renta por esa vivienda entre el precio de compra. Pero en la rentabilidad neta tenemos en cuenta esos ingresos anuales menos todos los gastos, ¿vale? Y en el precio de compra le metemos también todos los gastos de compra-venta, porque eso es lo que en realidad nos ha costado el cómputo de la operación. Que por cierto, aquí te dejo un vídeo donde enseñarte a calcularla con ejemplos y de hecho una simulación práctica. Así que si hicieras bien los números, quizás ni compensa tanto. O te darás cuenta que cuesta más de lo que creemos encontrar oportunidades de inversión realmente rentables. Porque de hecho, el buscarla, localizarla y conseguirla es un trabajo de campo diario. Requiere tiempo, esfuerzo, análisis, estudio y saber trabajar en las relaciones. Error número 5. Pensar en el ladrillo y no en la liquidez. Vale, tienes patrimonio, pero ¿y si el día de mañana te hace falta dinero? ¿Qué haces? ¿Vendes una propiedad o haces un préstamo pignoraticio contra tus activos? Muchos rentistas de hecho se ven ahogados porque no tienen liquidez, solamente ladrillo. Lo ideal hacia tu escalado patrimonial es que nunca te quedes a cero en el banco ni te endeudes demasiado, porque el mercado inmobiliario puede tener sus altibajos, las rentabilidades de tu inmueble se pueden ver afectadas y debes de tener un colchón mínimo ante imprevistos. De hecho, una estrategia financiera inteligente para conseguir liquidez de tu patrimonio sin perderlo en el camino es la famosa pignoración de un inmueble, que significa usarlo como garantía para un préstamo en lugar de una hipoteca. La pignoración puede ser útil en situaciones donde se necesite extraer liquidez de nuestro propio patrimonio, ya que nos darán máximo en torno al 60 o 70% del valor de tasación de ese inmueble en ese momento actual de solicitud de la pignoración. Pero ojo al dato, como siempre digo, si utilizamos esta estrategia, que sea para obtener un retorno del dinero que cojamos mediante esta estrategia y obtengamos una rentabilidad de ese dinero, es decir, hacer más dinero con ese dinero. Nunca destinarlo para gastos vacíos, como puede ser por ejemplo vacaciones, comprar un coche, comprar ropa, etcétera. Porque eso sí que no sería una estrategia inteligente. Así que si quieres que te explique más sobre la pignoración, déjamelo en comentarios y haré un vídeo profundizando en la materia para que lo entiendas a la perfección. Y no solo eso, sino enseñarte a poder llevarlo a cabo. Error número 6. No remodelar o reformar con estrategia. Otro error común que veo que comete la gente es no invertir lo suficiente en remodelar y decorar la vivienda de alquiler. Es por ello que lo primero que tienes que tener en cuenta es que según las características y ubicación del inmueble, ¿quién va a ser tu inquilino potencial o tu inquilino ideal? Porque lógicamente, si no te lo habías replanteado antes, para atraer a un inquilino de calidad, primero tenemos que ofrecer calidad a nuestros servicios. ¿Y qué es un inquilino de calidad? Un inquilino que en cierta medida tenga un buen nivel de ingreso o un empleo estable, por ejemplo, que tenga cierta solvencia, que pague recurrentemente, que busque confort y esté dispuesto a pagarlo, que no nos dé demasiados problemas ni quebraderos de cabeza, que no sea conflictivo, que sea educado, amable, cordial, por lo que para atraer a ese perfil tenemos que aportar calidad, confort y un mobiliario o equipamiento funcional de la vivienda. Que de hecho eso hará en consecuencia que aumente la rentabilidad de nuestra inversión, porque aumentará el valor percibido en nuestro cliente ideal y este estará dispuesto a pagar más. Porque si al final como mucho acabas invirtiendo lo mínimo para poder pedir un alquiler bajito, lo que al final vas a atraer es a un perfil de inquilino que te va a dar más dolores de cabeza que otra cosa. ¿Y eso te merece la pena de verdad? Yo creo que no. Pero ojo, esto no quiere decir que nos tengamos que gastar el doble en reformar o amueblar una vivienda. Hay técnicas de homestaging, es decir, marketing decorativo, donde con una mínima inversión podemos hacer un giro de 180 grados a una vivienda y hacer magia, pero de verdad. De hecho, aquí te dejo un vídeo donde te enseño cómo hacerlo. Error 7. No mantener ni cuidar el inmueble. Otro error común que veo que comete mucha gente es no arreglar nada o casi nada de la vivienda.
es decir, no cuidarla. Entonces hay propietarios que llegan al extremo de no arreglar nada porque se quieren ahorrar el dinero. Y no lo quieren arreglar porque a lo mejor están pensando que el inquilino no lo va a cuidar o que lo va a estropear otra vez, o porque quizás como propietarios no sean conscientes de que una vivienda hay que cuidarla y mantenerla en el tiempo. Y como inversores no podemos pensar desde la escasez. Tenemos que tener una mentalidad de abundancia. Primeramente porque si el inquilino percibe que nosotros como propietarios somos los primeros que no nos preocupamos por cuidar y mantener de nuestra propia vivienda, ellos no van a ser menos, por lo tanto menos se van a preocupar todavía. Y en segundo lugar, porque todo lo que no cuides o repares hoy, el día de mañana te va a suponer una avería, una rotura mucho más costosa, donde al final se acabe convirtiendo en un problema serio, donde al final te tengan que gastar miles de euros en reparaciones más serias, que como dice el refrán, mejor prevenir que curar, te saldrá mucho más económico. Error 8. Creer que el alquiler siempre va a ser estable. Aquí de hecho te voy a romper el mito de alquiler igual a ingreso estable. Te dicen, los pisos siempre se alquilan. Mentira. ¿Por qué? Porque hay zonas que se saturan, regulaciones que congelan precios, barrios que bajan su demanda y no acaba siendo tan pasivo como los quieren hacer creer. Al final es un negocio con riesgos reales, ni más ni menos, donde las rentabilidades no siempre son las mismas y que se mueve en un modelo de economía cíclico. De hecho, como inversora con años de experiencia, te puedo decir que no siempre he manejado las mismas rentabilidades y que los precios de los alquileres, al igual que la demanda, van cambiando constantemente. Es por ello que mi recomendación es que como inversor e inversora lo mejor que puedes hacer es adaptarte a los cambios de mercado. Error número 9. Pensar que el apalancamiento siempre es bueno. Pagar con hipoteca para que dicha hipoteca te la acabe pagando el inquilino y que dentro de 20 o 30 años la vivienda acabe siendo tuya, suena idílico, pero ¿y si suben los tipos? ¿O si hay alguna inflación sin subida de alquileres? ¿Y si aumenta la oferta y en consecuencia bajan los precios? ¿Y si baja la demanda de la zona? ¿O si te quedas sin inquilino? ¿Ahora qué hacemos? El apalancamiento te puede ayudar a alcanzar un mayor grado de riqueza, o por otro lado puede ser tu mayor ruina. Lo que está claro es que no podemos acceder al apalancamiento financiero sin tener nociones básicas, sin hacer estudios previos tanto de la zona como de la demanda y sin hacer correctamente un análisis previo de rentabilidad antes de la compra, tanto en bruto como en neto, teniendo en cuenta todos los gastos reales adherentes a la operación. Es por ello que te dejo aquí un vídeo sobre el apalancamiento financiero para usar el dinero del banco en operaciones, en inversiones rentables e inteligentes. Y error número 10. Declarar lo mínimo para pagar menos impuestos. Todo el mundo pretende pagar el menor número de impuestos posibles, pero yo te voy a contar la realidad de lo que te vas a encontrar si deseas crecer en España, ya que para poder crecer a nivel patrimonial en España necesitas financiación y para poder acceder a dicha financiación necesitas poder demostrar tanto ingresos como solvencia económica. Y para demostrar esos ingresos necesitas declararlos en la declaración de la renta, que para eso necesitas pagar impuestos, ya que los bancos es lo primero que te van a mirar y solicitar. Pero dicho crecimiento lo debes hacer con una planificación financiera que optimice tu carga fiscal lo máximo posible dentro de tu situación económica y financiera particular. ¿Por qué? Porque si no tienes unos conocimientos básicos de fiscalidad y lo haces sin cabeza, va a limitar tu crecimiento y te va a estancar a la hora de conseguir tu objetivo o tu escalado patrimonial. Que de hecho aquí te dejo un vídeo donde cómo conseguir la máxima financiación y las mejores condiciones a la hora de solicitar una hipoteca sin que te la claven los bancos con gastos ocultos. Así que sin más, y habiendo compartido contigo los errores más comunes tanto a los que me he tenido que enfrentar como que he visto que lo han repetido muchas personas, si te ha aportado valor este vídeo, dale like, suscríbete, activa la campanita y déjame en comentarios qué error has cometido tú o cuál te hizo abrir los ojos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.